Hola, estamos en Punto Crítico, programa de selección de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Hace unos días, unas semanas, hablamos con el profesor Leonardo Donado de la Universidad Nacional de Colombia sobre la crisis de agua que hemos venido teniendo en los últimos tiempos en Colombia y que se notó sobre todo a partir de las decisiones de racionamiento que se tomaron en varias zonas del país. Creo que allí se nos quedaron varios temas todavía por tocar y varios análisis y en este contexto, pues obviamente tener una comprensión mucho más amplia de en qué estamos frente a esta situación del agua y por eso hemos invitado hoy de nuevo al profesor Leonardo Donado. Profesor Donado, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico, muy amable. Muy buenas, ¿cómo estás, Carlos? Profesor Donado, hemos registrado un retorno parcial de las lluvias y con el retorno parcial de las lluvias, pues pareciera que estamos de nuevo en un panorama que usted ya nos explicaba en la sesión anterior y es el desperdicio del recurso hídrico. De nuevo estamos frente a una situación muy crítica porque no logramos salir de los momentos de escasez del recurso hídrico, de casi de sequía en varias regiones del país y estamos ahora en una especie de desperdicio del recurso hídrico. ¿Frente a qué panorama estamos? Pues yo creo que la situación que vemos es que todavía no hemos gestionado adecuadamente nuestro recurso en el país. Tenemos una situación donde cada vez es más latente y presente en nuestro ambiente los efectos de la variabilidad climática y no hemos aprendido a vivir con ello. O sea, todavía vemos los fenómenos de excesos de lluvias o de efecto de ellas como problemas y no aprendemos a hacer un uso eficiente de esas situaciones. Cada vez entonces nos llegan las lluvias más intensas en periodos más cortos de tiempo. Eso implica que se pase lo que nos está pasando hoy día, o sea, que llegan unos aguaceros muy fuertes y después tenemos una época tranquila sin aguaceros. Entonces como que pareciera ser que estamos como que la lluvia pasó. Lo que pasa es que en un menor tiempo cayó la misma cantidad de agua. Entonces, lo que sí tendremos que aprender a hacer definitivamente en el país es un uso conjunto del agua, aprender a manejar esas crecientes. Eso implica aprender a almacenarlas, a regularlas, implica desarrollos en infraestructura, seguramente quizás embalses que nos ayuden a amortiguar esa agua, quizás a inyectar aguas en acuíferos para almacenarla, para tener entonces ese almacén de agua que nos permita en una época que cada vez va a ser más presente de sequía, de estiaje, de poder usar esa cantidad de agua. Hay un fenómeno que es muy paradójico y es el desbordamiento de ríos. Es decir, llevamos los últimos 30 años hablando de la necesidad de ejecutar obras de ingeniería para mantener el cauce de los ríos, evitar el desbordamiento y además aprovechar la acumulación de aguas. Pero de nuevo pasamos este periodo, insisto, de ausencia de lluvias y llegamos a un periodo lluvioso. Insisto que hasta ahora es parcial, no es pleno y de nuevo estamos frente a un desbordamiento de ríos y específicamente, por ejemplo, en el caso de la Mojana, en el sector de Caregato, hay un desbordamiento de los ríos, hay una pérdida de cultivos, animales ahogados, casas anegadas, poblados, digamos, sometidos al agua y pareciera ser que allí no se han ejecutado, como en muchas otras regiones del país, realmente obras de contención de desbordamiento de los ríos cuando llegan los periodos lluviosos. Sí, yo creo que la ingeniería de ríos convencional de intentar mantener el agua en esos grandes ríos solo en su cauce principal está mandada a recoger. Eh, Eso implica mirar el río en un entorno mucho más amplio, en su valle, reconocer las llanuras de inundación del río para definir esas zonas donde se pueden amortiguar esas crecientes. Digamos, es natural que el río se desborde, eso es un efecto natural. Sucede muy poco tiempo, pero siempre ha sucedido. El problema es que nosotros hemos concentrado el agua hacia el cauce principal y usado la ingeniería para mantener el agua en el cauce principal. Y desafortunadamente la ingeniería utilizada en la construcción, sobre todo, de estos diques de contención de inundaciones, es muy precaria.
Es una construcción bastante eh, sin diseño ingenieril, muy una ingeniería de combate, como luchando contra un evento que va a llegar a hacerlo lo más rápido posible, pero sin todos los procesos de ingeniería requeridos en este tipo de obras, si esas son las que quisiéramos hacer. Creo que lo que nos están diciendo, por ejemplo, el río Cauca en La Mojana, es recuerde lo que hacían aquí sus antepasados y cómo ellos manejaban las crecientes, porque siempre han tenido crecientes. Cómo entonces, qué usos deben darse al suelo en una región que va a estar sometida a inundaciones, que ha estado sometida a inundaciones históricamente, que ahora las inundaciones van a ser mucho más frecuentes, con mucha más intensidad la lluvia. Los ríos van a responder muy rápidamente porque tenemos unas zonas, eh, mucha intervención en nuestras cuencas, mucha deforestación. Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros a ordenar el territorio y darle usos al suelo a partir de esa realidad que tenemos? Creo que hay que repensarnos desde allí, desde el ordenamiento territorial, el entendimiento ecosistémico del río para diseñar obras de ingeniería y que la política y los ejecutores ejecuten ese tipo de soluciones. Eso implicará cambios sociales, obviamente, porque podemos tener territorios muy fértiles que no los vamos a tener en producciones continuas porque se van a inundar. Y no nos va a pasar eso que nos está pasando. Entonces, tener inversiones en agricultura, esperando un proceso productivo con muchas inversiones de recursos, de tiempo, préstamos, para que en una creciente súbita con unas tormentas que aparentemente no son las más grandes que nos van a llegar en esta época, ya tenemos esta problemática y con todas las pérdidas socioeconómicas que eso implica. Eso nos va a llevar mucho a repensar el ordenamiento del territorio, que es creo que fundamental aquí. Usted lleva a una pregunta importante y es el tema de la ingeniería. ¿Tenemos la ingeniería necesaria? ¿Tenemos las capacidades de formación de ingenieros y las capacidades de ejecución de obras reales o carecemos de la formación y de la experiencia para ejecutar este tipo de ingeniería que no sé si llamarla ingeniería hídrica o ingeniería de ríos o cómo llamarla? Tradicionalmente nosotros llamamos la ingeniería de ríos. La ingeniería de ríos es esa ingeniería en la cual se diseñan obras que se hacen en los ríos con diferentes finalidades. Desde, por ejemplo, una represa para almacenar agua o regular el flujo, la navegación, obras de conducción del río, diques, obras de protección contra inundaciones. Digamos que nosotros hemos tenido una escuela en el país, yo creo que buena, tenemos formación. Tal vez lo que hace falta es una ejecución de ese tipo de obras. Creo que no es tanto en la concepción del tipo de obras que necesitamos, sino más bien en cómo ejecutamos esas obras. Las obras de ingeniería de ríos son muy costosas, ¿ya? Muchas obras de ingeniería de ríos son basadas en el empirismo. También sucede eso, no hay un diseño que uno tenga una garantía 100% de lo que vaya a suceder. Desafortunadamente, por ejemplo, ahí la modelación física es algo que es fundamental en el diseño de muchas obras de ingeniería de ríos grandes. Y desafortunadamente los laboratorios de ingeniería de ríos físicos grandes del país tienden a desaparecer. Aquí nosotros tenemos uno en la universidad y desafortunadamente mantenerlos es difícil porque si no llegan clientes y obras para probar, pues es un espacio grande que es difícil y costoso de mantener. ¿Ya? Y eso está sucediendo en el país. Mientras que países como, por ejemplo, los Países Bajos, ellos tienen un gran control de sus ríos, control de su mar, con grandes obras de ingeniería, y muchas de esas pasan primero por un laboratorio para hacer su experimentación, para verificar el funcionamiento antes de la construcción. Nosotros no estamos haciendo eso, simplemente pasamos de la concepción a una ejecución y muchas veces la ejecución no cumple todas las especificaciones técnicas necesarias. Por ejemplo, en Caregato, la sede de Medellín había diseñado un dique, pero era mucho más alejado de la zona, se perdía territorio, se perdía, digo entre comillas, se perdía territorio para productos, para producción permanente, porque era una zona de amortiguación de crecientes. Si al río se le deja desbordar en su llanura inundación,
y se controla un poco más hacia adentro, pues perfectamente esas zonas funcionan como amortiguamiento cuando llega la creciente, pero una vez el río pasa, eh, se secan y pueden usarse nuevamente y no se afectan zonas de producción continua. Ay, debo preguntarle en este contexto, además asociado con los ríos, con las lluvias, con las fuentes hídricas, con la acumulación de agua, el problema de los embalses. Hace 2 meses la mayoría de los embalses del país estaban en niveles mínimos o en promedios muy bajos y obviamente esto llevó a que en casi todo el país se aplicaran políticas de restricción de consumo de agua, especialmente en los hogares. Y el crecimiento de la recuperación de los embalses ha sido muy lenta y como se esperaba, obviamente, y como se explicaba, por la necesidad de que las lluvias fueran mucho más permanentes. Pero seguimos en niveles muy críticos y muy bajos. ¿Qué prevé usted frente a los embalses y la acumulación de agua? Pues depende mucho del uso que tenga el embalse, del uso del agua del embalse. Digamos que en Colombia tenemos dos usos principales para los embalses. Tenemos embalses para generación de hidroenergía, eh, los cuales han estado muy bajos, pero afortunadamente desde el último razonamiento se tomaron medidas de regulación de energía y, y es por las termoeléctricas que han estado generando que hemos podido tener, satisfacer las demandas de energía, porque solo con agua no lo habríamos podido hacer. Entonces las de agua han estado al mínimo, regulándose, aguantando lo que han podido, y las termos han suplido y han mantenido la energía. Y tal vez por eso no hemos sentido tan fuerte, no hemos sentido razonamiento de energía. Ya empieza a llover, los embalses comienzan a subir, están subiendo a una tasa, yo diría que es una tasa más o menos normal de la que suben después de un fenómeno de sequía. Afortunadamente tenemos el respaldo termoeléctrico. Aquí es, por ejemplo, el gas, los hidrocarburos han ayudado mucho a paliar eso. Sin embargo, eso también tiene efectos eso es un efecto más en términos de los precios de la energía, porque esta energía es un poco más costosa que la hidroeléctrica. Eh, en agua no podemos hacer lo mismo. En agua no tenemos un sistema interconectado. En agua sí o sí tenemos que hacer inversiones para regular caudales, para manejarlos, de pronto inclusive diversificarlos. La infraestructura en agua, si lo que nos está pasando en Bogotá es crítico, o sea, como la ciudad capital del país no tiene eh, un desarrollo de infraestructura adecuada para el crecimiento de toda el área metropolitana, imagínense cómo estará en la ruralidad del país. La ruralidad del país tiene unas situaciones muy críticas de infraestructura. Muchas veces ellos no tienen sistemas de tratamiento. El agua, el acceso del agua, al estar en zonas bajas, es un agua más contaminada. Bogotá tiene un privilegio gigantesco porque saca el agua prácticamente desde su nacimiento, ¿sí? Entonces Bogotá saca el agua de áreas protegidas, donde no hay actividades antrópicas. Prácticamente el agua de Bogotá solo hay que echarle goticas de cloro y mandarla por el tubo para que la consumamos. Pero en el resto del país la situación es muy crítica en términos de infraestructura. Y ante las sequías, pues el acceso a esas fuentes de agua es crítico. Entonces, depende, redondeando la idea, los embalses están subiendo en la medida que estamos retornando a la normalidad de la lluvia, ¿sí? Lo que estamos viendo es que los eventos de lluvias cada vez son más intensos y se dan con menor frecuencia. O sea, en suma vamos a tener la misma cantidad de agua, pero va a empezar a llovernos de pronto menos días, ¿sí? Es decir, si antes nos llovían 150 días al año y nos caían 1000 milímetros, ahora puede ser que nos lluevan solo 100 y nos caigan esos 1000 milímetros en 100. Entonces tendremos que aprender a manejar más cantidad de agua eh, de la usual en el diseño de nuestras obras, en, en aprender a regular diferente los embalses. Quizás tener tormentas más concentradas implique periodos de evaporación más grandes y quizás la regulación del embalse vaya a cambiar a futuro. Pero eso solo lo podremos ver cuando tengamos datos y tengamos un seguimiento concreto de lo que sucede, cómo depende de eso. Y nos permite tomar decisiones de ingeniería basadas en soluciones naturales para poder dar las soluciones más adecuadas y ajustarnos a tener mejores desarrollos de infraestructura.
En el fenómeno del Niño del año 2011-2012 se hablaba de más o menos unos 115 municipios que carecían de agua. En el fenómeno del Niño reciente, algunos observadores aumentaron esa cifra a más de 220 municipios. Y obviamente si conectamos lluvias parciales más intensas pero menos días lluviosos, problemas de acumulación de aguas, problemas de manejo de los ríos y problemas de ingeniería de ríos, al asunto de la acumulación de los embalses y todo el problema de cuidado de los embalses, etcétera. Aquí hay dos preguntas que quiero hacerle. ¿Qué hacer para aumentar si la reforestación tiene un impacto o no tiene un impacto, por ejemplo, o si es posible aumentarla de alguna manera las capacidades de lluvia y acumulación de agua, o si esto es ficción? Y si esto se ha tomado las medidas para que esos más de 200 municipios realmente tengan capacidad de acceso permanente al abastecimiento de agua. Wow, pues yo creo que la ingeniería tiene un poco que repensarse en la definición de sus soluciones. Hay que entender muy bien los procesos hidrológicos, cómo se dan, cómo varían, cómo cambian. Eso implicará seguramente un rediseño de la ingeniería grande, por ejemplo, para Bogotá. Pero en la ruralidad el problema va a ser crítico y yo creo que soluciones de uso conjunto son más adecuadas en la ruralidad. En municipios, por ejemplo, en Magdalena Medio, donde entonces usualmente tienen bocatomas y ellos tienen, por ejemplo, Magdalena Medio, usualmente, por ejemplo, Aguachica, que es un municipio relativamente grande en el Magdalena Medio, ellos tienen fuentes de agua superficial, pero esas fuentes de agua superficial ahora van a sufrir de ese fenómeno que tú explicabas, o sea, cuando llueva se les va a crecer muchísimo, van a tener mucha agua, pero cuando deje de llover se va a secar y se va a secar mucho más frecuentemente de lo que se seca. Y quizás en ese instante tendrán que prender los pozos que tengan de agua subterránea para abastecerse, los cuales no usan permanentemente porque tiene un costo de energía bombear el agua. Entonces quizás haya que empezar a manejar mejor las crecientes, a almacenar esas crecientes para eh, inducir recarga en los sistemas de acuíferos para almacenar esa agua, para que los bombeos sean menos costosos. Entre más alta esté el agua, pues menos energía tengo que consumir. Además me ayuda a un pretratamiento del agua con una filtración natural. Entonces sí hay que definitivamente invertir en infraestructura sí o sí, y la ruralidad tiene esa necesidad sentida, y las ciudades también. Y hay que aprender a cambiar el concepto de que estamos muy acostumbrados a que tenemos mucha agua en mucha época del año, mucha agua superficial, mucha agua lluvia. Y quizás eso ya no vaya a pasar. Y quizás tengamos años donde vamos a tener mucha agua y mucha lluvia todos los días y las sequías van a ser más intensas, que eso es algo que estamos viendo cada vez más frecuente. ¿Y la reforestación juega algún papel en esta posibilidad? Obviamente todo lo que es la reforestación ayuda a mantener la regulación hídrica de los sistemas, ¿sí? A la acumulación del agua en las cuencas. Mire lo que le pasa a Bogotá, o sea, en los estudios recientes, la fuente de agua de Bogotá son las cuencas de la Orinoquía y la Amazonía en su conjunto. En esa, lo que yo le explicaba la vez pasada, que se llama como la precipitación reciclada, que se da entonces del Océano Atlántico, entran las lluvias a la Amazonía y a la Orinoquía, llueve y luego con toda esa biomasa es la que evapora agua que nos produce la precipitación hacia las cordilleras, ¿sí? Y obviamente tenemos mucha evapotranspiración porque tenemos muchas plantas allí. Entonces hay que proteger las zonas de productoras de agua, hay que protegerlas y reforestar las cuencas, hay que mantener los cauces con los bosques de galería. Definitivamente eso ayuda mucho en la regulación en la cantidad de agua que tiene un sistema y ayuda a protegerlo. Una pregunta que es obligatoria en este contexto también es, hay un grupo de personas que han venido señalando que la minería ha venido siendo un factor destructivo de las fuentes hídricas, que si uno lo mira en conjunto, todo el asunto, digamos, global y no particularmente, ¿qué impacto tiene la minería en toda esta estructura de destrucción de las fuentes hídricas? Pues es que eso tiene diversas miradas, creo yo, porque
digamos, la minería es una actividad necesaria para el desarrollo humano. La minería desde la obtención de materiales de construcción, otros elementos necesarios para nuestro buen vivir, para nuestra calidad de vida, eh, es necesaria la minería. Ahora, ¿cómo la hacemos? Creo que las buenas prácticas tienen que perpetuarse en el desarrollo de esa actividad que es necesaria. Desafortunadamente tenemos en el país un desarrollo muy fuerte de extracción ilícita de minerales, en la cual no se dan buenas prácticas, eh, y desafortunadamente tenemos efectos adversos en nuestras cuencas, en esa extracción ilícita de minerales que se da. Nos genera grandes pasivos ambientales en términos de calidad de agua, en términos ecosistémicos, en temas geomorfológicos de los ríos. Es una actividad bastante intrusiva en las cuencas, sobre todo en cuencas del Pacífico, cuencas del Bajo Cauca antioqueño, que están altamente impactadas y ahora estamos viéndolo en cuencas de la Amazonía colombiana, en donde ese es un problema muy serio a atender. Es una actividad ilícita y como tal no debe ser combatida, ¿sí? Porque además nos genera unos pasivos donde no hay responsabilidades. Eh, por otro lado, pues la minería como actividad legal, pues tiene una vigilancia de una autoridad ambiental que cada vez es mucho más madura, que cada vez es más fuerte, que esperemos que, como cualquier actividad, esa autoridad ambiental sea capaz de vigilar todos los impactos causados y por lo tanto ser custodia de nuestro ambiente natural. ¿Sí? Entonces no me preocuparía tanto de esa minería si la autoridad ambiental hace su trabajo adecuadamente. Me preocupa más la actividad ilícita en ese orden de ideas porque no hay responsables. La última pregunta que quiero hacerle hoy es, ¿usted se atreve a dar un pronóstico de cuándo superaremos la actual crisis de agua en el país? Yo creo que eso es difícil, pero porque si uno lo ve en términos de cantidades, pasamos ahora de una época de bajas lluvias y se nos va a venir un fenómeno de la niña que nos va a traer mucha lluvia. Y seguramente eso en términos de balance nos va a traer un balance en términos generales. Lo que pasa es que también va a venir luego otra época de sequía, eh, y lo que no sabemos es si esta época de lluvias logre dejarnos otra vez en un estado eh, que nos permita ahorrar para la sequía, o no logremos subir lo suficiente los niveles de los embalses, regular suficientemente los hidrosistemas eh, que nos abastecedores de agua, y entonces tengamos efectos más seguidos de este estilo. Y eso nos obligará inmediatamente a tomar decisiones políticas en el desarrollo de infraestructuras necesarias, de nuevos desarrollos de ingeniería, uso conjunto de agua, para poder dar soluciones y mitigar mucho más rápido los efectos negativos de que no se dé ese balance que no me atrevo a predecir si se va a dar. Profesor Leonardo Donado, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico, muy amable. Con mucho gusto. Los esperamos a todos ustedes en una próxima emisión. Muchas gracias.